Seguimos, ya el Ministerio de Medio Ambiente estudia restringir el uso de estufas a leña en el Gran Santiago, esto en el marco del plan de descontaminación de la capital, pero ¿es efectiva justamente esta medida para bajar los niveles, por ejemplo, de polución en la región metropolitana? A ver, ahondemos un poco más en este tema. Vamos a tomar contacto con Beatriz Zapuda a esta hora cuando son las 7:12 minutos. Nos tiene los detalles. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días también, Paola. Una medida que estaría siendo entonces evaluada por el Ministerio de Medio Ambiente, ya que las estufas a leñas representan un 7% del parque de calefactores, sin embargo, con ese 7% contaminan hasta un 45% a nivel anual. Una situación entonces que quieren controlar las autoridades y que nosotros queremos analizar justamente con un experto que es Cristóbal Galván, director del Centro de Investigaciones de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, que le agradecemos por estar con nosotros en Mañana en Directo. Cristóbal, primero preguntarte respecto a esta medida que estaría evaluando el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Es necesario prohibir la calefacción a leña en el Gran Santiago? Bueno, desde mi punto de vista sí, porque las emisiones son súper altas y sobre todo se concentra en determinados sectores de la población que no tienen otra opción para el uso de leña. Es decir, y encima ya no solo el uso de leña debería estar prohibido o por lo menos fiscalizado en alguna época del año, sino que también el uso de leña seca, en caso de que no puedas usar leña húmeda, y ojalá pasarlo a gas, pellets, cosas que emitan menos cantidad de material particulado, sobre todo estufas de doble cámara certificadas que aún se ven por Santiago, estufas no certificadas que tienen grados de emisión mucho más elevados. Es decir, es un tema complicado. Lo que sí tienen que hacer es aumentar las fiscalizaciones. Ahora, decíamos que representa un 7%, son cerca de 120.000 la cantidad de estufas a leñas que hay en la región metropolitana. ¿Es realmente la mayor fuente de contaminantes? ¿De ahí sale la mayor fuente de contaminantes? Bueno, ahí tenemos que diferenciar entre lo que se llama fuentes fijas y fuentes móviles. Las fuentes fijas son, como tú bien has dicho, son los emisores de leña, por ejemplo, las estufas, calefacción a gas, grandes empresas. Y en cuanto a fuentes móviles podríamos decir los autos. Pero sin embargo los picos de actividad de cada una de ellas es totalmente diferente. Es decir, tú durante el día no vas a encender la estufa porque normalmente no estás en la casa, estás trabajando. Y digamos que las fuentes móviles durante el día son las más importantes, como serían los autos. Pero cuando llega la noche, que es cuando más frío hace, cuando más se concentran las partículas en el aire, ahí sí que hay un grado importante de actuación por parte de las estufas de leña. Quizá eso es lo más importante, es decir, dar otra alternativa a la gente y que sea barata, y ahí la dirección del gobierno debería ir en esta línea. Ahora, justamente tú tocas un punto clave, porque muchas de las personas que usan calefacción a leña son personas que tal vez no tienen los recursos para tener calefacción a gas, una estufa a gas o incluso estufa parafina. Sí. ¿Cuál puede ser tal vez una medida para, en caso de que se prohibiera, qué medida crees tú que debería tal vez proponer el gobierno para que esas personas, digamos, puedan calentarse de alguna manera? Sí. Bueno, y ya no me voy a meter ya esto más en políticas económicas, esto ya es cosa de otras personas, pero desde mi punto de vista quizá deberían subsidiar o buscar la manera de financiar desde el gobierno, o mismo instalando ellos mismos, un mejor sistema de calefacción. Podría ser a gas, podría ser a parafina, como tú dices, aunque a mí no me convence ese sistema, pero funciona. Podría ser pellets, calefacciones distritales, como se están proponiendo en el sur, que son mediante calefacción comunal. Tú coges una cuadra y la calientas toda con una misma caldera, compartiendo los gastos y controlando mejor las emisiones. Y quizás, y lo más importante, es mejorar la calidad de las casas. O sea, si tú te vas a algunos barrios, las casas, la calidad de las construcciones es bastante baja o bastante mala y el aislamiento es pésimo. Entonces, mejorando quizás este tipo de prácticas o de políticas, podríamos ir mejor, y sobre todo fiscalizando. Pero fiscalizando no de una manera punitiva, sino trabajando más en la línea de la educación. Es decir, yo te voy a multar porque es mi trabajo, pero si no quieres que te multe, debo darte una alternativa, un curso, algo que ayude a la gente a aprender el por qué es necesario que no use ese tipo de sistemas. Ahora, esta medida que se estaría evaluando van en la misma línea con el plan de descontaminación que anunció hace algunos días la presidenta Michelle Bachelet, y dentro de esas medidas se incluye el hecho de declarar zona saturada a Santiago por MP2.5.
Esa era una medida bastante esperada por algunos especialistas. Sí. ¿Qué tan importante es que se declare zona saturada por MP 2.5? Bueno, Santiago ya, si no recuerdo mal, estaba declarada zona saturada para MP10, que es la fracción más gruesa. Sí. Pero había una deuda con el MP 2.5 porque la mayor parte de los autos producen MP 2.5. Entonces esto quizás sea una buena medida para que el gobierno, en tanto no está hecho el plan de descontaminación ambiental, pueda coger y decir, oye, no tengo un plan de descontaminación desarrollado, pero como declaro alerta y zona saturada, puedo actuar a nivel de Seremi, puedo actuar a nivel de gobierno y en algún momento pues prohibir la circulación con autos en determinadas zonas, parar una empresa que sea una gran emisora de partículas. Entonces todo este tipo de actividades se pueden hacer, o este tipo de acciones se pueden hacer precisamente por el uso de material particulado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en regiones o lugares como Temuco, donde también se usa bastante calefacción a leña, pero el principal problema también que tienen es que no usan leña, la leña seca, sino que de repente una mesa que se rompió, llegan, la tiran, y leña en pésimas condiciones? Sí. ¿Cómo también se debería actuar tal vez en ese sentido, o cuáles son las políticas tal vez que van ligadas a la sustentabilidad que se podrían aplicar según? O sea, en el caso de estas zonas del sur, lo mejor y lo que está demostrando funcionar de una manera más o menos activa y con buenos resultados son las calefacciones distritales. En últimas reuniones que tuvimos con el panel del gobierno que se encargaba de este tema, que nos llamaron para presentarnos el plan de descontaminación ambiental y preguntarnos nuestra opinión como científicos, sí se sabía que, o sea, ellos manifestaron que esa era una de las opciones para aumentar, digamos, el uso de calefacción distrital. Ya hay algunas zonas donde se está usando para evaluar y mejorar quizás el sistema. Pero también es importante tener en cuenta que el uso de mejor aislamiento en las casas es de vital importancia, porque tú puedes ver una casa que está perfectamente construida y luego le haces una foto para ver los puntos de calor y ves que es como si no hubiera pared. Es decir, que se está perdiendo todo el calor dentro, y eso también es súper importante. Luego el uso de madera certificada, esto evidentemente va a subir los costes porque es más complicado. Yo creo que la idea es tratar de eliminar el uso de leña en la mayor cantidad posible y dar alternativas baratas, hacer que las estufas de pellets sean más baratas. Como comentaba, de nuevo, los usos de calefacción distrital, esto para mí es súper novedoso y ya se usa en países del norte con problemas de frío similares o peores incluso que acá. O sea, estamos hablando de Noruega, Suecia, donde este sistema funciona bien. Y después, quizás también el gobierno debería acudir a las empresas y decirle, oye, tenemos este problema, tenemos que disminuir nuestras emisiones, disminuye un poco tu margen de beneficios con respecto a la venta del gas, por ejemplo, y empecemos a instalar gas en las casas, porque si tú te pones a calcular el sueldo mínimo en Chile debe estar entre 220.000 pesos más o menos, y si uno quiere calentar una casa de 30 metros cuadrados se le va un cuarto perfectamente del sueldo al mes. Entonces eso tampoco puede ser, y el gobierno debe actuar también a ese nivel. Perfecto, bueno, Cristóbal, le agradecemos entonces por este contacto, por este análisis, y nosotros, por supuesto, Germán, Paola, nos quedamos pendientes a esta noticia en desarrollo y también a los diversos análisis y a ver cuáles son las opiniones de los especialistas respecto a este tema. Bien, pues vamos a seguir, obviamente esto va a ser de análisis durante todo este invierno hasta que se logre tomar las determinaciones, pero ya es parte de la discusión y cualquier cosa ahí nos avisas y volvemos a comunicarnos. Que esté bien. Buenos días.